Capital Sonoro. Hola, mi nombre es María Cuestas y esto es De Vital Importancia, un podcast de cultura con temas serísimos y gente inteligentísima. Ustedes ya lo saben, De Vital Importancia es un podcast cultural que trata temas serísimos con gente inteligentísima y estamos en la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2023. En este momento me encuentro hablando con Juan David Quintero, JD, autor del cómic Días Festivos, que lanza Rey Naranjo, que de hecho voy a acompañar o cuyo lanzamiento yo voy a acompañar, y pues no quería dejar pasar la oportunidad de entrevistar a Juan David para hablar un poco sobre el cómic. Juan David, bienvenido a De Vital Importancia. Hola Santiago, ¿qué más? Bien, muy bien. Cuénteme un poco de dónde nace Días Festivos. Ya ahorita vamos a hablar sobre el proceso, pero ¿cuál fue el primer borrador de idea que usted tuvo? Es un libro que empezó sin la pretensión de que fuera un libro inicialmente. Yo estaba haciendo cómics en una libreta que tenía, que era una libreta de formato tamaño A4, que quería hacer cómics un poquito más largos y pues ahí empecé solo como a rayar y a sacar ideas, y eventualmente como que cada historia empezó a tornarse, pues cada una como en un mundo particular. Entonces ya en un punto pensé que podía hacer como un libro, que podía hacer un cómic, entonces empecé a hacerlo como de una manera como más juiciosa y pensando mucho como en la idea de querer dibujar todo, o sea, como querer dibujar espacios, personajes, pero también sensaciones, emociones, cómo sería dibujar un sonido, tal vez también. Entonces, pues eso terminó siendo como una investigación sobre el dibujo, como muy formal. Empezó siendo algo como muy formal, pero pues luego ya sí, pues transmutó un poco como en las otras preguntas más conceptuales que hay en el libro. Algo que me llama mucho la atención es la manera de hacer, es decir, este estilo que es mayormente de una sola línea, como de una línea limpia, pero que es al mismo tiempo una línea orgánica, es decir, que no que busca ser fluido, que no es solemne ni es estático, como pasa con muchos artistas de cómic independiente que eligieron ese estilo precisamente para poder mantener cierta rigidez. No, en el caso suyo es un estilo sumamente limpio, y bueno, mi pregunta es un poco cuánto le toma llegar a cada definitivo, porque al principio tiene una cosa muy como de cuaderno de bocetos, pero al mismo tiempo está claro que no es así. Es decir, si uno observa bien y ve la línea delicada como la hace, tiene que saber que eso tiene una depuración. Entonces, cuénteme un poco sobre ese proceso de llegar a ese estilo de línea. Para mí la línea he encontrado que es una pregunta también como más conceptual, entonces como que le he sabido dar lugar de alguna manera solo como a esos dibujos que están construidos únicamente a partir de línea. O sea, si bien hay bloques a veces como que contrastan, como bloques negros o bloques de color como más sólidos, pues como que predomina la línea. Y pues siento yo que la línea es de alguna manera es como mi herramienta, como por decirlo así, como puede que la línea sea hecha con grafito o con rapidógrafo, con marcador, con lo que sea, como que siempre termino yendo como a ese, es como elemento gráfico. Como ya en el proceso de dibujo, como llego a eso, o sea, yo no hago bocetos, aunque yo intento practicar siempre mucho el trazo y que sea muy certero. Un poco como, no sé, como un poco como un samurái de alguna manera, como ser como muy preciso con el movimiento. O sea, yo practico mucho mis personajes en libretas y practico mucho el cuerpo, como el movimiento, los objetos, como que siempre estoy dibujando, pero en pro de siempre estar perfeccionando de alguna manera un trazo limpio. O sea, yo no hago, y si hago bocetos a veces es como líneas como muy voladas, y luego ya con la línea que sea un trazo muy fluido y como muy, pues sí, certero es la palabra. Claro, de ahí se deriva esa sensación de que sí y no es un cuaderno de bocetos, porque lo que usted hace es practicar, pero el trazo es la primera vez que se hace, o sea, el cuadro es la primera vez que se hace para que quede una sola línea. Me encanta ese punto medio
porque existe entonces, pues porque eso creo que lo conecta con la otra cosa que me interesa mucho ahondar, y es el carácter personal hasta el punto de ser caprichoso que tiene el cómic, ¿no? Como que busca ser una experiencia espiritual, lo es obviamente, se conecta o busca conectar pues ciertas dotes humanas de crear un discurso, y a partir de ese discurso literalmente discurre, pero es una experiencia caprichosa, eso es una experiencia completamente subjetiva, que es al mismo tiempo espiritual y reveladora, pero es anecdótica, que se pasa por distintos espacios. Y claro, tal vez lo que termina de cerrar eso es la creación más de un estilo, de una línea, que de una historia como se hace normalmente en el cómic tradicional, que en medio de los bocetos y de la creación de un guión, un storyboard y los bosquejos de espacio, persona, se va creando el estilo. En este caso es el estilo para poder contar la historia que está ahí a la mano. ¿Sí? ¿Más o menos es así? Sí, total. Pues mi pregunta parte mucho desde lo formal del dibujo, ¿no? Entonces, de ahí es que todo se va desarrollando, como en pro de contar una historia, como que eventualmente si quiero contar algo o transmitir algo, pero la pregunta inicial siempre es el dibujo. O sea, ¿cómo dibujo esto? ¿Cómo puedo transmitir a las personas como mi práctica del dibujo o lo que para mí es importante del dibujo? Siguiendo esa misma línea, hábleme sobre el trabajo con el editor o la editora. ¿Cómo fue? ¿Qué papel cumplió ahí? Porque finalmente acotar algo que se siente tan de una sola persona, ¿no? tan monográfico, debe ser difícil, pero al mismo tiempo es urgente, ¿no? Es súper necesario. Hábleme de su trabajo con la editora o con el editor. Bueno, pues yo empecé a trabajar con Carolina en este libro hace mucho tiempo, antes de pandemia, pero pues llegó pandemia con toda su fuerza y pues como que atrasó todo un montón. Pero pues yo tenía estos cómics en una libreta y en un inicio estos cómics no tenían viñetas, como que eran casi que una línea continua todo. Y Carolina y Raúl me dijeron que era necesario ponerle las líneas de división de viñetas en pro de la narrativa, pues como que se pudiera leer más fácil, porque pues no es como un cómic que se pueda como seguir una linealidad como muy estricta. Pues si uno quiere lo puede hacer, pero también como que mi intención es que el lector, la lectora pueda salirse de un poco de ese esquema como muy cuadriculado y pues como volar entre viñetas y como entre personajes, entre espacios. Pero entonces siento que la labor editorial estuvo muy en pro de buscarle como un piso mucho más legible como a todo el universo. Entonces de ahí la elección de poner las líneas dividiendo las viñetas, dividir cada historia por páginas de colores, y pues como hacer esa edición obviamente de texto, que también es súper importante pues como a la hora de ser más legible. Juan, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Felicitaciones por la publicación de Días Festivos. Nosotros, y esto pues ya contándoselo a la gente que está oyendo de vital importancia, pues nos vamos a la presentación del libro. Entonces, pues bueno, adelante y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Santiago, y bueno, por el espacio. Muy chévere, muchas gracias. Esta es nuestra agenda recomendada para el miércoles 26 de abril en la Feria del Libro de Bogotá. Para arrancar la mañana les tenemos dos propuestas: o el espacio Experiencia Artística, un refugio por naturaleza en el que los viajes de los hermanos Mirando y Miranda nos invitan a construir un espacio seguro, afectivo y solidario para las diferentes formas de vida que habitan los territorios. Este evento tendrá lugar en la sala de lectura de Primera Infancia. O por otro lado, el taller Esculturas con Palabras, en que niñas y niños crearán esculturas de papel a partir de la lectura de textos cortos. Esto en el pabellón numeral Leo Bogotá. A las 10 de la mañana tendremos la presentación del libro Cantos que no cesan, que sale del estudio de los diversos tipos de aves que habitan todas las sedes de la Universidad de Caldas. Este lanzamiento tendrá lugar en la sala María Mercedes Carranza.
Para seguir con este tema, en el Auditorio Pabellón Colombia a las 11 de la mañana los invitamos a Aves y Cambio Climático, Estrategia Nacional para la Conservación de Avesa, que tiene como objetivo mostrar las diferentes perspectivas sobre el aviturismo, su incidencia y su accionar dentro de esta estrategia. A la 1 de la tarde, en Talleres 3, podrán participar de la presentación del libro Colombia, un estudio sobre la corrupción y los derechos humanos. O a esta misma hora, si andan en busca de otro lanzamiento, en la sala José María Vargas Vila, la presentación del libro Archivos Vivos, documentar los derechos humanos y la memoria colectiva en Colombia, de la autora Marta Lucía Giraldo. Este texto hace parte de la colección Conflicto, Paz y Memoria. Y si quieren cambiar de formato, también hasta ahora pueden ir en el Gran Salón Raíces B a la proyección de la microserie documental Pequeños Grandes Momentos de la Naturaleza, una pieza que se adentra en los ecosistemas del país para conocerlos y visibilizarlos. A las 2 de la tarde les tenemos dos propuestas bastante diferentes. En primer lugar, en el Gran Salón Raíces D tendrá lugar el evento Una lucha por la vida, glifosato y daños a la salud reproductiva, una novela gráfica sobre el caso de Janet Valderrama. Aquí también se abrirá un diálogo sobre el proceso creación, la pedagogía detrás de la novela y la necesidad de este formato literario. En segundo lugar, también podrán ir en la sala Madre Josefa del Castillo al lanzamiento del libro infantil La bruja en chancletas del autor Walter López. A las 3 de la tarde, en México País Invitado de Honor, Elisa Ramírez presenta su libro Mitos y Cuentos Indígenas de México, que, como da pista su nombre, nos narra la mitología y los relatos populares mexicanos, referentes únicos en la historia de América Latina. No se pierda esta oportunidad de abordar las tradiciones narrativas más antiguas de México. Pero si lo suyo va por otro lado y se acerca más a la poesía, también a las 3 de la tarde podrá disfrutar de la presentación de la colección Poetas Latinoamericanos del sureste mexicano y de Colombia. No se pierda esta oportunidad de nutrir su biblioteca con nuevos nombres. El evento tendrá lugar en la sala Jorge Isaacs. A las 4 les tenemos un conversatorio que reflexionará en torno a la vigencia y la influencia del Quijote en la literatura hispanoamericana en el Gran Salón Raíces EFI. Y a las 5 de la tarde no se pierdan ni por error el evento Fronteras Posibles, habitar en las fronteras de América Latina. La ONG Civil Rights Defenders estará lanzando el libro Frontera Común. Para hacerlo, 3 mujeres conversarán sobre las complejidades que implica defender la vida en zonas fronterizas, desentrañarán la identidad de estos territorios y hablarán de la construcción o lo que es construir la nación desde allí. Estén pendientes de Capital Político, pues hicimos una entrevista a propósito de este libro bastante interesante y repleta de información para analizar y entender esta situación de derechos humanos en la frontera. Este evento tendrá lugar en el Gran Salón Raíces A. También a las 5 en Talleres 3 podrán disfrutar de una discusión con los 3 autores de la publicación La Época, Servicios al Usuario, reportaje de una historia vetada. Un libro que, si bien salió a mediados del año pasado, es un objeto literario que relata la guerra de Villarrica a mediados de los años 50. A las 6 les tenemos una tripleta de eventos para que elijan a placer. En la carpa cultural, la premier de la serie documental Venga, le digo, con la participación de jóvenes líderes y lideresas sociales de La Guajira, Quibdó, Buenaventura, Tumaco, Florencia, Bogotá, La Ceja en Antioquia y Montería. Por otro lado, en la sala Jorge Isaacs tendrá lugar la presentación del libro Bastarda, novela de Florencia Canali. Y en el Gran Salón Raíces A, el evento Literatura y Feminicidios, alzar la voz por las que ya no están. Ustedes deciden. A las 7 los invitamos en la sala Jorge Isaacs, nuevamente, a un conversatorio sobre el suicidio que busca darnos herramientas para comprender y abordar un tema tan difícil. Y para cerrar la jornada, en México País Invitado de Honor, Wendolin Perla de México y Carolina Venegas Klein de Colombia reflexionan sobre la creación de una editorial independiente. Que disfruten la jornada. Capital Sonoro.